Muy buenas, en este video vamos a hablar sobre circuitos RC, que son circuitos en los que intervienen una resistencia o resistor y una capacitancia o capacitor. Eh, Vamos a ver que en él lo que sucede es que hay corrientes que dependen del tiempo esta vez, no son corrientes estacionarias, como en el caso los casos anteriores, donde las corrientes sí dependían de las resistencias y la FEM que hubieran, pero no dependían del tiempo. Eran constantes en el tiempo, básicamente. Y aquí lo que va a pasar es que vamos a tener corrientes que sí dependen del tiempo. Esa va a ser una característica de los circuitos RC, como vamos a ver. ¿Cómo se puede entender esto cualitativamente? Bueno, imagínense que tengo una FEM, una fuente FEM, con sus terminales positivas y negativas, la fuente FEM, y la conecto a través de circuitos, a través de un circuito, a través de alambres, si quieren, conductores perfectos, como siempre. Cuando dibujo estas líneas son alambres con resistencia cero, conductores perfectos. Y acá lo conecto a un capacitor, a un condensador. La forma de representar el capacitor en el circuito son como si fueran dos plaquitas paralelas, son dos líneas paralelas, de igual tamaño. Entonces, supónganse que el capacitor está descargado en un tiempo cero, quiere decir que su carga inicial es cero. Entonces va a empezar a circular una corriente una vez que lo conecte, se va a empezar a cargar y va a circular una corriente inicial y en un tiempo que vamos a poner t igual a t final, que va a ser un tiempo muy largo, que va a tender a infinito, vamos a ver después, se define matemáticamente, pero es un tiempo muy largo, vamos a decir. ¿Qué va a pasar? Y bueno, el capacitor va a llegar a una carga final tal que la diferencia de potencial entre los extremos del capacitor tiene que ser igual a la FEM. Eso quiere decir, si se acuerdan, acá le pongo la capacitancia, se acuerdan que era la carga del capacitor sobre el voltaje, la diferencia de potencial. Si queremos que la diferencia de potencial sea igual a la FEM, eso quiere decir que la carga final tiene que ser C por la FEM. ¿Está bien? Y la intensidad al final va a ser cero porque la carga ya se cargó, el condensador, no va a circular más corriente. ¿Está bien? Ese es el proceso de carga de un capacitor, desde carga cero hasta una carga final. Uno puede descargar el capacitor si ahora conectamos ese capacitor a, puede ser los bordes o incluso si metemos una resistencia lo conectamos a una resistencia del capacitor, vamos a ver que el capacitor en este caso ahora va a tener en t igual a 0 una carga inicial, Q sub 0, vamos a suponerlo distinto de 0, por eso se va a descargar, si no, no va a circular ninguna corriente, si Q inicial es 0, cuando lo conecto a una resistencia. La intensidad será una intensidad que comenzará a circular, y en un tiempo t que vamos a llamar t final, que también es un tiempo muy largo, que va a tender a infinito, vamos a ver, pero es un tiempo muy largo, en este caso va a ser tal que la carga final, no cero, perdón, la carga final será 0 coulomb, porque se descarga el capacitor, y su intensidad, por supuesto, también es 0, intensidad final. Entonces, podemos entender más o menos cualitativamente que en estos procesos va a haber una intensidad y la carga del capacitor también que van a depender del tiempo. ¿Está bien? Si arrancamos en la carga del capacitor. Esta es la carga del capacitor. Carga en el sentido de que se carga, ¿no? No de carga eléctrica. Sí tiene una carga eléctrica, pero estamos hablando de que se carga del verbo cargar, ¿no? Y esta es descarga, el de abajo. Entonces, tanto en la carga como en las descargas van a intervenir corrientes que dependen del tiempo. Y las cargas, ahora sí, las cargas del Q del capacitor también dependen del tiempo. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver esto un poco más cuantitativamente. Imagínense que agarro la FEM
una FEM, la conecto a una resistencia y a un capacitor. Voy a dibujar mejor esto. Disculpen, a ver si... Sí, está bien. Y acá pongo un interruptor, que lo voy a dibujar así. Creo que se entiende que es que como el cablecito que lo conecto o desconecto, o sea, conecto, desconecto o desconecto, perdón, el circuito. Entonces acá tenemos la FEM, la resistencia, el condensador con su capacitancia, y este es el interruptor. Entonces, en T igual a 0, cierro el interruptor, cierro el circuito, ¿no? Entonces permítanme dibujarlo, que cierro el interruptor acá. Y acá cerré el interruptor, ¿no? Y acá, entonces, comenzará a circular una corriente, que dependerá del tiempo, y el capacitor se empezará a cargar, con el tiempo también. Como vimos, empezará con una carga inicial 0, estamos suponiendo que el capacitor está descargado, cierro el circuito y se empieza a cargar. Bueno, ahora podemos usar la segunda ley de Kirchhoff o la ley de mallas. Ustedes pueden darse cuenta que eso nos va a decir que la FEM, que es como aumenta el potencial cuando uno recorre el circuito acá, entre las terminales de la FEM, tiene que ser igual a la caída de potencial en la resistencia, R por I, vamos a poner I de T como que es una función del tiempo, más la caída de potencial que haya en el condensador, que es Q de T dividido C. ¿Está bien? Bueno, de acá podemos ver que, ¿se acuerdan? Acá lo voy a poner, que la intensidad es la derivada de la carga, cuando tenemos una carga que pasa por una sección transversal del conductor que depende del tiempo, la intensidad va a depender del tiempo, también es la derivada de la carga respecto al tiempo. Muy bien, entonces tenemos que esto es R por la derivada de Q respecto de T, una función del tiempo, más la carga Q, que es una función del tiempo, sobre C. Esto que aquí que voy a recuadrar, fíjense que es no es lo que se llama una ecuación algebraica, es una ecuación diferencial, porque lo que intervendrían, lo que sería la incógnita en este caso, es una función del tiempo, que es la carga, y en esa ecuación también interviene la derivada de la carga, la intensidad. Entonces, esto es una ecuación diferencial que se llama ordinaria de primer orden. En particular es una ecuación no homogénea, porque aparece este término de FEM aquí, esto quizás lo vean en matemática. No vamos a mostrar explícitamente cuál es la solución, la vamos a presentar nomás. Ustedes pueden comprobar que es una solución para una condición inicial dada. Nuestra condición inicial es que la carga en t igual a 0, la condición inicial de la función, si quieren. En realidad uno puede terminar esta ecuación si conoce cuánto es q de t en un tiempo cualquiera. Nosotros sabemos en nuestro caso que en el tiempo 0, antes de cerrar el interruptor, justito antes, el condensador estaba descargado, por lo tanto, la carga en t igual a 0 tiene que ser 0 coulomb. Entonces, esta es la condición inicial. Con una condición inicial determinada, uno puede demostrar que esta ecuación tiene una única solución, que la voy a escribir aquí, que es esta. C por la FEM por 1 menos E a la menos T sobre RC. ¿Está bien? Aquí está la dependencia en el tiempo, con E a la menos T sobre RC. Lo voy a separar del resto, así.
Es una función del, sí, como decíamos, una función del tiempo. Aquí interviene RC. Ustedes pueden demostrar, acá puedo calcular, si quieren, a partir de esto la intensidad, que es la derivada de Q respecto al tiempo. Ustedes pueden ver que, podrán ver, la pueden calcular, pueden pausar y calcularla, que esto es la FEM sobre la resistencia dividido perdón, por E a la menos T sobre RC. Esta es la intensidad. Si ustedes sustituyen esto acá, esta I, esta Q de T, esta I de T, en esta ecuación o en esta, que es equivalente, van a ver que esta ecuación se cumple, que es lo que importa. Entonces esa es una solución. Después, ustedes quizás en matemática van a demostrar que esa solución es única para una condición inicial dada, que la nuestra es que en tiempo t igual a 0 el condensador está descargado, o sea que la carga es 0, en t igual a 0. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver un poco, vamos a borrar esto de aquí, vamos a quedarnos con las funciones nomás. Por supuesto, en cualquier momento pausen el video si no les quedó algo claro y revisen. Háganme saber si me equivoqué en algo, que puede ser. Háganos saber en el curso cualquier duda que tengan de esto. Voy a, aquí, voy a borrar esto también, no voy a usar por ahora. La ecuación diferencial, ya la resolvimos, la usé ya tengo la solución, Q de T, y bueno, también su derivada que es la intensidad en función del tiempo. Entonces voy a graficar esto, para entender un poco mejor qué es lo que pasa. Acá tenemos el tiempo, que puede estar en segundos, la carga en coulomb, o microcoulomb, o lo que sea. Depende de la capacitancia que tengamos y la resistencia que pongamos en el circuito. Por eso no voy a especificar cuánto es, solo le pongo genéricamente T y Q. Entonces, fíjense, cuando T es igual a 0, esto E a la 0 es 1, o sea que esto es 1 menos 1, esto es 0. O sea que la carga es 0, como debería ser, porque era mi condición inicial, lo que yo impuse, que Q T igual a 0 es 0, es lo que impuse en la ecuación diferencial, la condición inicial. Y esto es una curva más o menos así. Hasta que llegue, fíjense que cuando t tiende a infinito, esto tiende a un valor que es justamente c por la FEM, según esto. Fíjense que cuando t tiende a infinito, e a la menos infinito es 0. O sea que esto simplemente, esto es 1 menos 0, es 1, es c por la FEM. ¿Qué pasa si, voy a poner, perdón, otro color, el color negro de nuevo, voy a volver. ¿Qué pasa si la FEM, si calculo, perdón, estoy diciendo mal, si calculo la intensidad en función del tiempo ahora, en vez de la carga, la tengo la intensidad, es esa que está ahí abajo. La intensidad va a empezar con un valor que es FEM sobre la resistencia. Y decaerá exponencialmente hasta 0. Fíjense que cuando t igual a 0 acá, esto es igual a 0 es 1, es FEM sobre R, como indica acá el gráfico, que empieza en FEM sobre R. Y cuando t tiende a infinito, e a la menos infinito es 0, esto tiende a 0. ¿Está bien? Entonces obtuvimos más o menos lo que habíamos descrito cualitativamente unos minutos antes, lo tenemos un poco más cuantitativo aquí, en esta gráfica. Un valor que caracteriza, digamos, al comportamiento de esta carga del condensador es lo que se llama a veces constante de tiempo capacitiva, nosotros lo vamos a llamar tau nomás, que es RC, de manera que esta exponencial se puede escribir e a la menos t sobre tau. Y básicamente tau es el tiempo en el cual la carga del capacitor es un 63% más o menos de la carga final. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, ¿qué pasa cuando t es igual a tau? Cuando t es RC.
Bueno, si sustituimos en la carga, esto es C por la FEM por 1 menos E a la menos 1. Esto pueden calcularlo y es 1 menos E a la menos 1 es más o menos 0,63. Eso quiere decir que, bueno, que está aún, si pusiéramos acá tau, que puede estar, es un valor de acá, tau, es el valor tal que la FEM, perdón, la carga es un 0,63 C por FEM, un 63% de la FEM. ¿Está bien? Es más o menos un tiempo que digamos que podemos decir que se cargó suficiente el condensador y es un tiempo que caracteriza a estos circuitos, a este tipo de circuitos de carga de condensador y también de descarga, como vamos a ver. Bien, si uno calculara o más bien chequeara las unidades de tau, se va a dar cuenta que en unidades del sistema internacional hagan la cuenta. Digo, les invito a que revisen ustedes, si no, si quieren lo vemos en las clases teórico-prácticas, pero que las unidades de tau, que va a ser ohm faradio, al final es segundo. Como debe ser una unidad de tiempo. Por eso es que tiene que ser tal que la exponencial tiene que estar elevado a algo que es adimensionado, que es un tiempo sobre otro tiempo. T sobre tau, algo adimensionado, ¿no? Bien. Esto en lo que refiere a carga de un capacitor. Vamos a ver un poco qué pasa con la descarga. Ahora entonces voy a dibujar un capacitor que va a tener una carga inicial ahora determinada, que la sé pero no es un valor dado. C y R. Y acá tengo otra vez el interruptor. Y otra vez en t igual a 0, cierro el interruptor. Bueno, voy a borrar esto aquí. Y ahora tengo un interruptor cerrado. Entonces por aquí vamos a poner arbitrariamente, acá tenemos un Q que va a depender del tiempo, menos Q que dependerá del tiempo también, y comenzará a circular una corriente por aquí. Bien, entonces aplico otra vez las leyes de mallas de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, como lo vimos. Entonces la caída de potencial en el condensador más la caída de potencial en la resistencia tiene que ser cero. Todo el circuito, cuando recorro esta caída de potenciales, va a tener que ser cero. Vamos a ver ahora si la corriente que dibujé va en ese sentido o no. Esto no nos va a decir ahora las ecuaciones. Por ahora vamos a poner en esta convención, girando así, digamos, en sentido horario, el circuito. Bien, aquí otra vez, esto es una función del tiempo, esta es una función del tiempo, o sea que tengo que Q de t sobre C más R por la derivada de Q respecto de t es 0. Aquí tengo otra vez una ecuación diferencial. Esta vez es un poco más sencilla porque es una ecuación diferencial que se llama homogénea. No aparece la FEM aquí. De este lado es igual a 0. Uno puede demostrar que una solución de esta ecuación es la siguiente, suponiendo que en t igual a 0, q de t 0 sea un q sub 0, una carga inicial, la solución de esta ecuación diferencial que está recuadrada va a ser q sub 0 por justamente e a la menos t sobre rc. Es muy parecida a la otra, lo único que no tengo acá
el 1 menos E, sino que es E a la menos T sobre R. Puedo calcular la intensidad también a partir de esta función, que es la derivada de Q respecto de T. En este caso, si hago la cuenta, fíjense que esto es menos Q sub 0 sobre RC por E a la menos T sobre RC. Lo que va a decir este signo de menos es que justamente la corriente va a circular en el sentido contrario en el que puse yo, en que dispuse las caídas de potenciales. ¿Está bien? Pero no nos vamos a fijar mucho en eso. Ya está bastante complicada la matemática como para ponernos a ver demasiado en eso. Vamos a vernos básicamente ahora la gráfica de los valores absolutos de la carga y de la intensidad. Entonces, podemos ver, si hacemos una gráfica, así como vimos la gráfica para la carga, hacemos del capacitor, vamos a ver una gráfica para la descarga del capacitor, que es cuando lo conectamos solamente a la resistencia. Vamos a borrar también esta ecuación diferencial, que ya la usamos, para resolver esto. Que la usamos como información para ver cuál era la función Q de t. Ahora la función Q de t es así. Si grafico Q en función del tiempo, fíjense que en t igual a 0 es Q sub 0, que es justamente la condición inicial que tenía, para así la construir, digamos, así construir la solución. Así se construye la solución. Nosotros la estamos dando, la solución no la estamos construyendo. Eso lo pueden ver en matemática. Y como dije, incluso en esta también lo pueden chequear ustedes si sustituyen esta Q de t y esta I de t en la ecuación que borré, en la ecuación diferencial que borré, que se puede comprobar que se cumple. Eso es lo que importa. Al final, matemáticamente uno demuestra que para una condición inicial dada, la solución es única y bueno, si encuentro esa solución, no importa cómo, si chequea que es la solución, es esa la única solución. En este caso pasa eso. Bueno, entonces voy a dibujar bien esto. Cuando t tiende a infinito, aquí esto decae exponencialmente. Cuando t tiende a infinito, esto es e a la menos infinito que 0, la carga tiende a 0. Como deberíamos, se está descargando, ¿no? Es lo que tendría que pasar. ¿Y qué pasa con la intensidad? Bueno, se puede ver qué pasa con la intensidad graficando aquí. Vamos a hacer, por las dudas para no confundir, el valor absoluto de la intensidad. Ya sabemos que ese más o menos depende de la convención que yo use. Me está diciendo que es al revés de como yo lo puse. En vez de en sentido horario, será en sentido antihorario. Pero lo que vamos a graficar aquí es el valor absoluto nomás. Entonces, el valor absoluto será Q0 sobre RC aquí. Y esto va a caer exponencialmente también. Las dos caen exponencialmente así. De manera que I en t igual a infinito, perdón, cuando t es muy grande, tiende a 0 también. ¿Está bien? Bueno. Por último, bueno, vamos a decir que uno podría, en principio, bueno, vamos a ver quizás en algún ejercicio de práctico, perdón, cómo es una carga y descarga de un capacitor en un mismo circuito. Se podría dibujar algo así, por ejemplo. Esto es simplemente descriptivo, lo haremos en las clases, va a estar en el práctico seguramente. Pero ¿qué pasa si tenemos un interruptor de esta manera, digamos, en el que puede conectarse tanto a esta terminal como a la de abajo? Y aquí está conectado, perdón, la resistencia y el capacitor.
Fíjense que si conectamos esto en la parte de arriba, es como una carga del capacitor. Se carga el capacitor, ¿no? Se conecta la FEMA R y C, tiene el circuito. Ahora si se conecta, vamos a llamarle esto A, B y C. Si se conecta A, entonces se carga el capacitor, porque es equivalente a tener esto de aquí abajo. Se cerró ahí arriba y tenemos el ejemplo de antes, que es la carga del capacitor, ¿no? Y bueno, y va a pasar lo que habíamos visto que pasaba con la carga del capacitor. Si el interruptor va a B, bueno, es como la descarga del capacitor, es como si hiciera esto. Justamente solamente la resistencia, el capacitor que supuestamente lo cargué al principio, lo cargo cuando va A, lo descargo cuando voy a C. ¿Está bien? Esa es una forma de que en un mismo circuito tener a través de un interruptor que va de una malla a otra, si quieren, eh, es que puedo cargar y descargar un capacitor. Está bien, en un mismo circuito. Nosotros hasta ahora lo habíamos visto separado, pero mostramos cómo se puede ver en un circuito, eh, en un circuito único con un solo interruptor, digamos. ¿Está bien? Bueno, simplemente para completitud, digamos, o para terminar, ¿qué pasa si quisiéramos, si tuviéramos varios condensadores y quisiéramos, y están en serie o en paralelo, y quisiéramos llevarlo a un condensador equivalente, así como con las resistencias? ¿Se acuerdan que hicimos, qué pasaba cuando teníamos, cuando teníamos, perdón, resistencias en serie o en paralelo? Queríamos llevarlo a una resistencia equivalente para que el circuito sea más fácil y así resolverlo. Bueno, ¿qué pasa si tenemos condensadores en serie? Vamos a suponer que tenemos dos condensadores en serie. Acá esto va a ser bastante similar a lo que hicimos con las resistencias en el video anterior. Tenemos dos condensadores, las terminales A y B, los condensadores C1 y C2. Entonces, queremos llevar esto a algo así, ¿no? Un condensador equivalente entre las terminales A y B. C equivalente, voy a poner. Bueno, por acá pasará una diferencia de potencial V, y uno sabe que esta diferencia de potencial V es K sobre C equivalente en este caso. Por acá habrá una diferencia, vamos a poner este terminal C, entre A y C habrá una diferencia de potencial V1, y entre C y B habrá una diferencia de potencial V2, o una caída V2. D1 será, y aquí es donde está el truquito de ver en las cargas. ¿Por qué? Porque tengo un capacitor que va a tener se va a cargar acá más Q. Vamos a suponer que ya está cargado. Tiene una carga más Q, vamos a suponer menos Q. Y acá, si se va para un lado, menos Q, acá va a tener que ser más Q, porque en este trozo, digamos, de cable, la carga se va a conservar. Y aquí será menos Q. Entonces acá este equivalente va a ser más Q menos Q. O sea que el V1 es Q sobre C1. Y V2 será el de arriba, Q sobre C2. Yo sé que la diferencia potencial es V1 más V2, como pasaba en las resistencias en serie, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, si sustituyo V por Q sobre la capacitancia
perdón, el condensador equivalente, C equivalente, sustituyo B1 por Q sobre C1 y Q2, y B2, perdón, por Q sobre C2, y aquí saco que 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Disculpen, que se me fue esto, así. O sea que es un poco al revés, es como si fueran la de las resistencias en paralelo. ¿Se acuerdan que 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2? Cuando estaban en paralelo. Bueno, ahora, cuando están en serie los condensadores, el condensador equivalente es 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Y bueno, si tenemos n condensadores en serie, el inverso del condensador equivalente es la suma de los inversos. ¿Está bien? Tenemos n condensadores en serie. Entonces, el inverso del condensador equivalente es la suma desde I1 hasta n del inverso de la suma, perdón, de los inversos de los condensadores. El inverso del condensador equivalente es la suma de los inversos de cada uno de los condensadores que están en serie. ¿Está bien? Por último, y ahora sí, último del video, ¿qué pasa si tenemos condensadores en paralelo? Imagínense que tengo acá un nodo que un condensador va de aquí, sale en una de las ramas, condensador sale en otras. Eso quiere decir que están en paralelo, así como es equivalente a las resistencias en paralelo. ¿Está bien? Bueno, acá voy a tener algo para esto C1 y esto C2. Para sacarla de las resistencias en paralelo, ¿se acuerdan que veíamos en la primera, la ley de nodos, cómo salían las intensidades? Bueno, acá es similar la conservación de la carga, pero en vez de intensidades tengo cargas. Las intensidades serán cargas en función del tiempo. Acá tendré cargas solamente, Q1 y Q2. Voy a poner más y menos. Y voy a tener una resistencia equivalente, un condensador equivalente. Cada vez que diga resistencia, estoy hablando de condensador, discúlpenme. Yo quiero este condensador equivalente, que tendrá una carga más Q y menos Q. Pero ahora lo que va a pasar es que Q de esta resistencia equivalente va a tener que ser Q1 más Q2. Porque acá no se acumula carga. De ahí sacamos la ley de nodos, ¿se acuerdan? De la conservación de la carga. Acá lo mismo, estamos aplicando a la carga directamente y no a la resistencia. No, perdón, a la intensidad, que es carga por unidad de tiempo, pero la, digamos, ley de conservación es la misma, conservación de la carga. Entonces, acá podemos escribir, acá arriba, Q1 es C1 por B. Todas acá, vamos a poner en otro color si quieren, de acá a acá es la misma diferencia de potencial, V, y acá será V también. Eso es lo que quiero para un capacitor equivalente. Los puntos estos estoy asumiendo A y B, que son los mismos acá, para tener la misma caída de potencial. Q2 es la capacitancia 2 por el voltaje que hay, que es el mismo, por eso están en paralelo. Tienen el mismo potencial C1 y C2. C1 acá. Vamos a ponerlo bien. Bien. Y aquí entonces la carga, que le voy a llamar Q, la carga para el capacitor equivalente, es capacitancia equivalente por B. Entonces aplicando esto aquí, tengo que C equivalente por B es igual a C1 por B más C2 por B, que es igual a C1 más C2 por B. Se van a cancelar las B, que son las mismas en todos. Entonces tenemos que la capacitancia equivalente es
C1 más C2. O sea, justo al revés que con la resistencia. Ahora sí dije bien resistencia. Eh, las capacitancia equivalente en paralelo es la suma de las capacitancias. O sea, si tenemos N condensadores en paralelo, entonces la capacitancia equivalente es la suma, perdón, ahí justamente al revés, disculpe, la capacitancia equivalente es la suma desde 1 hasta n de, de cada una de las capacitancias que están en paralelo. Justo al revés, es como si fueran resistencias en serie, ¿se acuerdan que se sumaban? Ahora las capacitancias en paralelo se suman. Y las capacitancias en serie es más complicado, era 1 sobre la capacitancia equivalente es la suma de la inversa de las capacitancias. ¿Está bien? Bueno, vamos a dejar por acá. Con esto creo que tienen suficiente para hacer el práctico. Y bueno, nos vemos en el próximo tema. Si tienen alguna duda, por favor, háganoslo saber en las clases teórico-prácticos, los martes y jueves de mañana o de la tarde. Muy bien. Chao. Cuídense.